Saben que hace mucho tiempo, hace muchos años, una rubiecita que está sentada por aquel lado hizo un cartelito muy chiquito y puso esta palabra. ¿Se ve? ¿Qué dice? ¿Sabe que cuando yo leí esa palabra, medité? Una palabra tan simple de 3 letras, pero que tiene tanto significado. Yo cuando leí esa palabra, dije, wow, esta mujer está diciendo que entre todos los hombres me eligió a mí. Y ese posesivo mío también determina una pertenencia. Porque si es mío, yo le pertenezco. Y quiero titular este pensamiento con esa palabra tan simple, mío. Acompáñenme al libro Cantar de los Cantares. Vamos a leer el versículo 16 del capítulo 2, la parte A. Es muy cortito, todos lo conocemos. La Sulamita acá está diciendo a Salomón: mi amado es mío y yo soy suya. Cantar 2:16. Cantar de los Cantares es un libro muy hermoso que escribió el rey Salomón, que habla de un amor entre un hombre y una mujer, carnal, pero es tipo de la figura del amor que Jesucristo tiene con su iglesia. ¿Y saben quién es la novia del Cordero? Usted y yo. El libro del Apocalipsis dice que va a haber una gran boda en el cielo, donde su novia, como hemos cantado, como lo decía Fernando hace un rato, va a estar vestida de lino fino y blanco resplandeciente. El Señor va a venir a buscar su iglesia. Y al parecer nos falta mucho. Acá la Sulamita dice: mi amado es mío y yo soy suya. Mi amado es Cristo, es una figura, y yo, la iglesia, soy suya, le pertenezco. Acompáñenme por favor a Isaías 43:1. Isaías 43:1. Esta fue una hermosa promesa que yo recibí en una perlita bíblica. ¿Se recuerdan esas perlitas bíblicas? Todavía creo que hay. Cuando era un recién nacido en el Señor. Isaías 43:1 dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El Señor está diciendo mío. Quiero que analicemos un poquito este versículo. Dice: así dice Jehová. Y cuando Dios habla es sí y amén. Dice: creador
tuyo. Mire, la Biblia dice que fuimos tejidos en el vientre de nuestra madre por Él. La Biblia dice que nuestro embrión vieron sus ojos. El Señor no necesitó ecografía. Él todo lo ve. Yo no sé por qué hay gente que dice que nuestros antepasados son esos bichitos que están encerrados en el zoológico. La ciencia cada vez se va alineando más con la palabra de Dios. Ahora han descubierto el genoma humano y dicen que todos provenimos de una misma raíz común. Por supuesto, si está escrito en el Génesis, venimos de Adán y Eva, no del mono. Somos creados por Dios. Y aquí lo dice este versículo 1 del capítulo 43 de Isaías. Creador tuyo. Ahí tenemos otro posesivo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí. ¿Saben lo que es la redención? ¿Saben lo que significa redimir? Redimir es pagar un precio. Cuando se compraban esclavos, cuando estaban en la tienda de los esclavos, y venía un hombre y tomaba ese esclavo, lo redimía, pagaba un precio por ese esclavo. Cristo pagó un precio por nosotros. También una mujer era redimida. Antes el pueblo en la antigüedad era muy machista, la cultura. Lo peor que podía haber para una mujer era quedarse sola, viuda y sin descendencia. Tenía que ser redimida por un hombre de la familia, una hermana, para que le dé descendencia, le dé prole. Es el caso de Ruth, ustedes recuerdan con vos, fue redimida. Cristo nos redimió, pagó el precio por nosotros, con su sangre preciosa. Yo te redimí, te puse nombre. ¿Saben? En mi vecindario hace poco apareció una perrita así, fea la pobre, negra, fea, horrible. Las chicas se ríen porque es así. Nosotros intentábamos llamarla, acercarnos a ella, y ella, tan temerosa, arisca, corría. Finalmente una de las vecinas logró, no sé si con comida, acercarse a ella. Y de a poco se ve que la fue trayendo y la trajo a su casa. Y ahí apareció ella con nombre. Una perrita vagabunda apareció con nombre. Se llama Chiru. Era una chirusa la pobre. Y le han puesto Chiruray. Hoy le cortaron el pelo y es la más valiente, la más guardiana del barrio, la Chiruray. Una perrita abandonada, chirusa, que no tenía dueño, con el pelo largo, horrible. Hoy es que tiene nombre, que tiene un dueño, es la más valiente. Y Dios dice acá, te puse nombre. Dios nos puso un nombre. Tenemos un dueño, tenemos un padre. No somos cualquier cosa. Acompáñenme por favor al libro de Daniel. Así es, tenemos un Dios personal. Daniel 6.
capítulo 6 del profeta Daniel. Daniel es un profeta que le tocó vivir. Algunos dicen que Daniel fue el profeta amigo de los reyes. Dios lo levantó y lo usó para estar al lado de los gobernantes más poderosos de aquella época. 430 años más o menos antes de Cristo, Daniel fue llevado cautivo con muchos a Babilonia. En tiempo del rey Joacim, creo que fue llevado cautivo a Babilonia y fue uno de los elegidos por el rey Nabucodonosor para estar en la corte, junto con Adrak, Mesach y Abednego, que eran sus amigos. Esos eran los nombres que le habían puesto los caldeos. A Daniel lo llamaban Beltsasar. Daniel fue un hombre muy usado, interpretaba sueños y estuvo siempre cerca de estos grandes hombres, poderosos hombres de aquella época. El capítulo 6 nos describe cuando ya Daniel es colaborador de Darío. Ya no eran los caldeos los que estaban dominando, sino que Media y Persa, los persas habían tomado el imperio babilónico. Y aquí estaba ese Daniel, cerca de Darío. Por favor, ¿podés leer, empezar por el capítulo 1 hasta el 3? Escuchemos a Rosa que nos lee, por favor. Aquí vemos un hombre de Dios, como cualquiera de nosotros, pero en un lugar clave. Como estamos nosotros, en cada lugar que estamos en un lugar clave para cumplir una función que Dios nos tiene preparada para nosotros. Sea en una cúspide como estaba Daniel, sea en un compañero de trabajo, en un compañero de escuela, en el barrio, a alguien tenemos que tocar. En algún momento Dios se va a glorificar en nuestras vidas y alguien va a ser contagiado por nosotros, va a ser infectado de Jesucristo y va a llegar la salvación a su vida. Y como todo hombre de Dios, dice que en él había un espíritu superior, porque lógicamente el Espíritu Santo es el que nos hace seres superiores, porque escuchamos la voz del Señor, ¿sí o no? No porque seamos por nosotros mismos superiores que otros, sino porque dice acá en el versículo 3 que en Daniel había un espíritu superior. Versículo 4, por favor, Rosa, hasta el 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Amén. Dice que estos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Tenían envidia de Daniel, porque como leímos antes, nos fue leído, Darío pensaba ponerlo por encima de estos 120, porque veía que había en él un espíritu superior.
Ya había sido colaborador directo de Nabucodonosor, del rey Belsasar, y ahora estaba al lado de Darío. Qué bueno cuando la gente se rodea de personas con espíritu superior. Son bendecidos. Pero también hay otras personas que desean el mal de esa persona con espíritu superior. Así que no te alarme, hermano, si en tu lugar de trabajo, en tu escuela o en tu barrio hay personas que no te quieren. Hay personas que te hacen la vida imposible o que quieren que tú tropieces. Porque aquí dice que estos sátrapas y gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel. Pero no encontraban ocasión para acusarle porque Daniel era fiel. Entonces dijeron, versículo 5, no hallando contra él ocasión alguna para acusarle, pensaron que podían encontrar algo con relación a la ley de su Dios. Y usted, si quiere, yo lo tengo marcado ahora. Me gusta marcar la Biblia. La Biblia es un libro práctico y necesita ser marcada. No es para que esté ahí sin inmaculada. No, la Biblia es un libro práctico, así que si usted quiere subrayarlo, póngale fechas, póngale colores. Yo puse acá Dios de Daniel, que no era el mismo Dios de Darío, ni el mismo Dios de los persas. Entonces, versículo 6 al 9, por favor, Rosa. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Gracias. Dice que estos hombres, en el versículo 7, acordaron por consejo, se pusieron de acuerdo para tender una trampa, porque sabían que Daniel lo podían hacer caer con relación a su Dios, como leímos en el versículo 5. Entonces le hicieron firmar al rey un edicto donde el rey decía que si alguno de su reino era sorprendido orando o pidiéndole a otro Dios que no fuera el rey, iba a ser echado al foso de los leones. Usted la historia, creo que la mayoría la conoce. Versículo 10, por favor, Rosa. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel se enteró de este edicto que había firmado Darío, pero la Biblia dice que es necesario obedecer más a Dios que a los hombres. Y en esta encrucijada, Daniel prefirió escuchar más a Dios y hizo lo que hacía todos los días: orar, enfrentando su ventana hacia Jerusalén. Después usted búsquelo. Esto es algo que oró Salomón en Primera de Reyes, lo que anotan 8, 44 y 45. Ahí está el pie para
esta cosa que hacía Daniel, que era orar, arrodillado delante de la ventana que estaba enfrentada hacia la ciudad de Dios, Jerusalén. Versículo 11, por favor, y 12. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de sí o rey sea echado en el pozo de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, a la cual no puede ser aprobada. Bueno, lee también por favor el 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Bueno, ¿quieren saber lo que tiene escrita mi Biblia acá? En estos versículos, ¿se los cuento? Yo le puse botones malvados, porque eran unos botones. Fueron a botonear del rey lo que estaba haciendo Daniel, que en definitiva era lo que querían hacer. Y fueron y le dieron la novedad de que Daniel estaba haciendo lo que siempre hacía: orar a su Dios. Dice que lo hacía 3 veces al día. Versículo 14, por favor, Rosa. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Dice que el rey escuchó esto de los sátrapas y gobernadores y le dolió este asunto y resolvió librar a Daniel. Y dice que trabajó hasta la puesta del sol para librarle. Versículo 15 dice, pero estos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirma puede ser abrogado. Aquí estaban estos botones malvados. Yo me imagino inquiriendo delante del rey, rey, recordá que lo que escribiste lo sellaste. Daniel, este esclavo, este judío, quebró una ordenanza tuya, rey, y no puede ser abrogada. Le corresponde ir al foso de los leones. Pero Darío estaba triste. No quería enviar a Daniel al foso de los leones. Dice que trabajó hasta la puesta del sol para librar a Daniel. El 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, tu Dios, Daniel, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Porque yo no lo puedo hacer. Soy preso de lo que firmé. Soy preso de lo que estos sátrapas y gobernadores me están inquiriendo. Pero tu rey, te libre. Versículo 17, por favor. Acompáñame. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y luego el rey se fue al palacio y se acostó. Ahí no sé si le falta un ayuno, un acento de ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue
el sueño. Aquí estaba este rey que no quería matar al hombre más importante que tenía en su reino. Pero preso de una trampa que le habían tendido sus colaboradores, tenía que hacerlo. Y lo hizo. Lo metieron en el foso, pusieron una piedra y él con su anillo selló. Y los príncipes dicen que sellaron con su anillo. Imagino que sería algún tipo de arcilla, algo que se quedara, no investigué mucho sobre esto, pero me imagino que sería algún tipo de lacre, algo por el estilo, donde el rey ponía su anillo y quedaba como sellado, como firmado. Acá nadie puede sacar esta piedra. Ningún hombre puede sacar esta piedra. Este Daniel está condenado a ser devorados por esos leones. Pero luego de hacer esto el rey, dice que se fue a su palacio, se acostó, y no sé si le falta una coma ahí, pero dice ayunó o ayuno. Yo me imagino que no tenía ganas de comer. Dice que no había instrumentos de música y que se le fue el sueño. Claro, este hombre estaba triste, amargado, ansioso por lo que había hecho. Estaba mal, no podía dormir. No quiso que trajeran música. No comió. Versículo 19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El rey dice que se levantó muy temprano, claro, si no podía dormir. Dice que fue corriendo apresuradamente al foso. Y acercándose al foso, empezó a gritar. Yo me imagino al rey, sabiendo que esos leones se devoraban a una persona apenas caía al foso. Él todavía tenía, me imagino ahí en su mente, pensando: Daniel quizás me contesta, Daniel quizás está vivo. Se acercó, dice, corriendo al foso, y dijo: Daniel, el rey a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de estos leones? Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. ¡Mi Dios! Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado de él porque había confiado en su Dios. Aleluya, ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Ese es el Dios de Daniel, pero es tu Dios y es mi Dios. ¿Puedes seguir, Rosa? Versículo 24 en adelante. Miren lo que pasó con los botones malvados. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Hasta ahí nomás. ¿Vieron lo que pasó con los botones malvados? Con los que te hacen la vida imposible, con los que no te dejan seguir escalando. De alguna forma Dios se encarga
El versículo 26 dice, el 25 dice que el rey Darío escribió a todos sus pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Y dice el versículo 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. El que hacía estas cosas las sigue haciendo. Decía Darío, Él hace maravillas, Él salva, Él libra y hace maravillas. Hermano, tenemos que creer esto. Él sigue salvando, Él sigue librando, Él sigue haciendo maravillas. ¿Saben? En el año 1989 me tocó cumplir una tarea en la base Marambio. Yo estaba en actividad en la Fuerza Aérea y era el comandante de la aeronave de dotación de la base. Mi tripulación estaba compuesta por el negro, como le decíamos, teniente Walter Ibarra, Chanito Patapila, mecánico, cabo primero Raúl Machado, el turco, su oficial auxiliar Alberto Mena. Formamos un grupo. La tripulación es algo que se transpira junto a la camiseta y volamos juntos y arriesgamos la vida volando. Siempre volar es un riesgo, pero más en la Antártida. Y en una de las misiones que tuvimos que hacer en la base Vicecomodoro Marambio en invierno, tenemos 3 horas de día nada más. El resto es noche, oscuridad. Y a medida que se va más al sur, en el polo, son 6 meses de noche y 6 meses de luz. En el verano, cuando yo llegué, estaba bárbaro. Yo llegué en febrero y los días eran las 3 de la mañana y estaba el sol, pero espectacular. Y había 3 horas de oscuridad nada más. Y uno tenía que hacer fuerza para dormir. Pero en el invierno teníamos nada más que 3 horas de día. Y sacar el avión nos lleva 1 hora. Porque había que paliar toda la nieve que se juntaba en la puerta, sacarla. A veces con el soplete, con una garrafa y un soplete, calentar los rieles de la puerta del hangar para que estos pudieran circular, porque si no el hielo pegaba a los metales. Precalentar los motores del avión, que eran unos calentadores eléctricos con unos ventiladores que le poníamos como una manguera gigante a los motores del avión para que cuando pusiéramos en marcha la presión de aceite no reventara los bornes y las partes delicadas del motor del avión. Eso nos llevaba 1 hora más o menos. Había mucha carga que repartir en esa oportunidad y teníamos que hacer un vuelo
de aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. Lo que significaba andar casi justo con el combustible, tenemos 4 horas de autonomía, y que la meteorología estuviera excelente en esas 3 horas de vuelo. Y salimos, y sin ninguna novedad, hacíamos Yubani, Esperanza, Marambio, Marambio, Yubani, Esperanza, Marambio. Las 3 bases. 1 hora de vuelo, media hora, 1 hora de vuelo, media hora. 3 horas de vuelo aproximadamente. Pero he hecho un circuito 2 veces. En la Antártida sometemos a ese pajarito de chapa a la exigencia máxima, al extremo. El peso máximo de despegue del avión Twin Otter es 11.579 libras. Nosotros lo cargábamos con 13.000 y el pajarito despegaba. La presión máxima de torque que soportan sus motores, según la fábrica, son 42,5 PSI. Nosotros le prendíamos 48 y a veces 49. Y el avión se la aguantaba. Lo exigíamos al extremo ese avión. Y también nos exigíamos nosotros al extremo. En esa oportunidad, cuando anerizamos, se llama aterrizar en tierra, pero sobre el glaciar se llama anerizar. El avión se vuela con rueda y con esquí. En Yubani, la segunda vez, Chanito Patapila me dice: Guille, estamos perdiendo hidráulico. Se veía toda la nieve en el glaciar rojo. Estábamos perdiendo el líquido hidráulico. Eso significaba que nos quedábamos sin freno, sin la posibilidad de subir el esquí y sin la posibilidad de dirigir la rueda de nariz. Pero bueno, nos faltaba una escala de Esperanza y volvíamos a casa. Cuando salimos de Yubani hacia Esperanza, se nos prende una luz en el tablero de emergencia diciendo que una de las bombas de combustible eléctrica de uno de los tanques estaba fuera de servicio. Nos quedaba otra, nos queda la mecánica. Son 3. La fábrica garantiza que mientras las 2 bombas mecánicas, las 2 bombas eléctricas funcionen, el ventilador va a seguir dando vueltas. Y vamos a seguir volando con los 2 motores. Pero si se ponen fuera de servicio las 2 bombas eléctricas, solamente queda la mecánica que está en el motor, no las que están sumergidas en los tanques, y que el motor se puede llegar a parar. Llegamos a Yubani con la pérdida de líquido hidráulico, con una sola bomba de combustible. A todo esto yo ya había ordenado poner todo el combustible, se puede hacer trasvase, en el otro tanque, cosa de que si nos quedábamos sin un motor, por lo menos en el motor que nos quedaba, teníamos todo el combustible para ese motor. Un bimotor puede volar con un solo motor. Tiene limitaciones de techo y de peso. Pero vuela. Hay que bajar el plano del motor operativo y compensar con timón contrario, y el avión vuela en esta actitud, pero vuela. Salimos de Esperanza y a los minutos ¡tum!, se prende la otra bomba de combustible. Afortunadamente habíamos pasado el combustible al otro tanque, pero estábamos esperando que en cualquier momento ese motor se parara. No sabíamos si los esquís iban a subir. El Marambio aterrizamos con ruedas. No hay nieve ahí. Y poco a poco, a medida que nos acercábamos a Marambio, que ya la noche empezaba a venirse,
vimos que una capa de nubes se nos acercaba. Nos comunicamos con Marambio y Marambio me dice que se estaba cubriendo. Es decir, que la nubosidad estaba tapando la isla. Marambio es una isla, es una meseta. Está sobre 200 metros a nivel del mar. Empezamos a descender, nos pegamos al mar y teníamos el techito de nubes. Y de abajo, todas las piedras son iguales. Todas las islas, todos los islotes y puntas de península se ven igual. Hay un instrumento que se llama bor. Eso nos indicaba que Marambio estaba al frente, pero cada uno de mis tripulantes decía, Marambio es aquello, Marambio es aquello, decía otro. Y yo decía, no, el instrumento nos dice que está al frente, vamos a seguir al frente. Pero Marambio está allá, Guillermo. Pero no, Machadito decía, Marambio está allá. Y mi copiloto decía, no, es aquello. Y a todo esto estábamos esperando que el motor se parara y que los esquinos subieran. Y empezó a sentirse pánico a bordo. Y fue la primera vez y la única vez que tuve que ordenar silencio en cabina. Y cuando está escrito en los manuales que cuando un comandante ordena silencio en cabina, es porque la cosa se pone seria. Y se hace lo que dice el comandante, que es en definitiva el responsable de la aeronave y de las vidas. Y ahí se pusieron las caras de piedra y cada uno estaba serio y pensativo, ¿y qué pasa? Y mi familia allá en el continente y todas las cosas que te cruzan en la cabeza. Cuando vos tenés dos luces de emergencia prendidas, un motor que se te puede parar en cualquier momento y no sabes si vas a estropear el avión, si vas a poder aterrizar. Y en esa media hora de vuelo uno transpira mucho. Y mis dioses en ese momento eran una cruz que yo tenía de madera, que me había regalado mi novia cuando yo era cadete. Pertenecía a su abuelo. Era una cruz de madera que yo siempre llevaba en mi cartera de navegación. Y una cruz que me había regalado un sacerdote en un retiro espiritual, que tenía la forma de una espada y era de metal. Pero yo sabía que ni esa cruz de madera ni esa cruz de metal podían hacer nada por mí. Y yo oré en mi corazón y dije, Señor, no me quiero quedar acá. Quiero volver a mi casa un día, quiero ver a mi esposa, quiero ver a mis hijas. Y a pesar de que soy el comandante de esta aeronave, a pesar de que creo que Marambio está acá al frente, no sé qué voy a hacer. Mi esposa me había mandado unos días antes una Biblia y yo había empezado a leer con apetito de Dios el Evangelio según San Juan. Pero yo no conocía al Dios de ella, yo conocía mi cruz de madera y mi cruz de metal. Y eran como mis amuletos. Pero yo sabía que ni esa cruz de madera ni ese puñal parecido a una cruz podía servir de nada, sino que el Dios de mi esposa, ese Dios que yo estaba empezando a conocer, era el que me podía salvar. Creo que son los únicos aviones y el único lugar donde se puede hacer lo que se hace en Marambio. Es una meseta que, como dije, está a 200 metros sobre el nivel del mar. El mar se congela en invierno. Hay abajo en la playa una cruz muy grande, una flecha muy grande que se ha hecho con metal pintado de rojo para que los aviones, nosotros, el Twin Otter y el Hércules que viene del continente, la veamos y sepamos dónde está el eje de la pista. Hay luces también en el eje de la pista que se iluminan, flashes que rompen un poco la niebla. Pero lo que no podemos hacer es medir la distancia que tenemos a la piedra. Y solamente te la da la vista. Una visión que vos la practicás con el comandante anterior, te enseña, mira, si algún día tenés que aterrizar con nubosidad sobre Marambio, venite por debajo del mar, mira la flecha, seguí el bord,
Y cuando llegues a una visión que estás por chocar la piedra, vos le bajás 7 grados y medio, el avión se infla como un helicóptero y ahí lo tirás sobre el 2.4, que es el 2.4 de la pista, y aterrizás. Pero una cosa es hacerlo cuando está claro y limitado, cuando está todo bárbaro, no hay ninguna nube, pero cuando lo haces con las 2 bombas de combustible prendidas, no sabes si se te para un motor, no sabes si se te suben los esquís, y tenés la nube arriba y si te está haciendo nocturno, la cosa cambia. Pero yo había empezado a creer en el Dios de mi esposa. Yo había empezado a confiar en el Dios de mi esposa. Y enfrentamos esa piedra, gracias a Dios, seguimos al borde, gracias a Dios vimos esa cruz, esa flecha roja en la playa. Gracias a Dios subimos las palancas de esquí, subieron. Gracias a Dios mi copiloto bajó los 7 grados y medio de flap. Y yo vi el 2.4 ahí adelante y lo tiré al avión. Y hoy puedo estar contando esta historia. Pero cuando aterrizamos, mi copiloto me dice, Guille, nos tenemos que fumar un Camel. Otro podría haber dicho, nos tomemos un Fernet con coca. Pero yo dije, no, tenemos que arrodillarnos y dar gracias al Dios de mi esposa, que a partir de ahora es mi Dios. Hermano, Dios es real. Dios es tu Dios. Y tenés que tomarlo como tu Dios. Porque Él es tu Dios, es tu Padre. Y Él quiere lo mejor para vos. Y nunca te va a abandonar. Es el que salva, el que libra y el que hace maravillas. Hasta el día de hoy siempre lo va a seguir haciendo. Hermano, esto no es una religión. Este Dios es real. Músicos, si están, por favor. Hermanos, tenemos un Dios personal. Es un Dios real. No se trata de una religión, sino de una relación con Dios. Cuando vos conocés al Dios de Daniel, ya no le tenés miedo a los leones. Cuando vos conoces al Dios de Daniel, ya no le teméis a los sátrapas ni a los gobernadores que quieren levantarse contra vos. Cuando vos conocés al Dios de Daniel, sabés que ningún edicto real puede contra el Dios de Daniel. Cuando vos conocés al Dios de Daniel, sabés que Él te puede librar de la boca de los leones. Yo no sé si hay alguien que no conoce a ese Dios de Daniel, a ese Dios que quiere ser personal tuyo, quiere ser tu Dios, como lo fue y lo es mío. Sería bueno que hoy lo haga tu Dios. Cuando conoces al Dios de Daniel, sabes que Él te da la vida eterna. Y si estás como está mi papá hoy, desahuciado por la medicina y los médicos y la ciencia, podés pensar que